Espero que el descanso de Semana Santa haya sido reparador para todos y que estén con toda la sintonía enlazada ahorita a nuestro curso. Voy a retomar la primera presentación que les hice, ¿verdad? Para que vamos a... Por aquí creo que nos quedamos. ¿Es correcto o no? No sé si tú... Esa fue la última diapositiva. Correcto. La anterior ya no lo explicó. ¿Perdón? La anterior ya no lo explicó. ¿Esta? Sí. Muy bien. Bueno, esta es el ciclo, ¿verdad? Los procesos que se llevan en el ciclo de crédito y yo les había indicado que con disciplina, que disciplina es importante en toda la gestión de análisis, ¿verdad? Si nosotros no contemplamos esa primera, digamos, primera situación que debemos de contemplar para cualquier actividad que desarrollemos, ser disciplinados con el método, con la forma, con los requisitos, con los requerimientos, con el tipo de análisis. Entonces, no sirve de nada ningún método, ¿verdad? Toda vez no apliquemos la disciplina de los procesos, utilizando siempre esa categoría primaria que sería hacer todo con disciplina, ¿no? Entonces, una promoción y una prospección disciplinada, ¿qué quiere decir eso? Ordenarnos, ¿no? Vamos a promocionar y no tenemos autorización, vamos a promocionar y no sabemos qué vamos a promocionar, vamos a promocionar y es un área muy conflictiva o no autorizada, vamos a prospectar y no tenemos los elementos suficientes, entonces la disciplina ante todo, ¿no? ¿Verdad? Y recuérdense, este proceso inicia con esto, ¿verdad? Y posteriormente en el paso 2, preselección, recepción de solicitud o consulta en buró, ¿verdad? En la preselección muchas veces se hace en el campo, encontrando una persona por referido, ¿verdad? O ubicando una persona porque escribió en un correo electrónico o a través de Facebook o a través de que en la oficina central llegó la persona y dejó su teléfono y dirección. Hay diferentes formas de captación y ya tener esa primera preselección, ¿verdad? Muchas veces la preselección se hace con el nombre, con el DPI de la persona y con esto se hace ya, teniendo el DPI de la persona, se hace la primera consulta a buró, ¿verdad? Y de repente no necesitamos ni escribir una letra para saber que tal vez esta persona no es apta para crédito, ¿no? Entonces, de ahí radica la gran importancia de tener el DPI de la persona y hacer las primeras consultas en buró. Los que tengan la mejor tecnología en microfinanzas tendrán dispositivos donde solo con el DPI meterlo en el teléfono tienen, ¿verdad? A través de una metodología, un sistema, una tecnología moderna, la información les contesta por ahí de repente los que tienen crédito, les contestan por ahí rojo, amarillo y verde, o ¿verdad? No, pero lo meten como en un... ¿Alguien está hablando? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, continuamos. Entonces, tenemos que esa parte de la preselección, ¿verdad? Es de importancia para no invertir tiempo, papel, dinero, recursos en algo que no va a ser fértil, ¿verdad? Por favor, ¿hay alguien que tiene conectado un micrófono y está conversando? Por favor, pónganlo en silencio. Ya vamos a silenciarlo, vamos a ver quién tiene el micrófono abierto. Permítanme un segundo para no interrumpir, ¿verdad? Ya está. Vamos a ver, está.
Y, ¿ya están? ¿Ya dejaron de... ya bloquearon su micrófono? Muy bien. Ok, entonces sigamos. Siempre hablando del proceso de otorgamiento de crédito, cuando ya detectamos que la persona sí puede ser apta, pues ya nos animamos a hacer una visita de campo, a llenar una solicitud de crédito, porque sabemos que ya pasó un primer filtro, ¿verdad?, de confianza, y entonces ya podemos invertir tiempo, se planifica la visita, se hace el estudio socioeconómico, análisis financiero del negocio y la capacidad de pago. Ese estudio socioeconómico, recuérdense que es la vivienda, ¿verdad? La casa, las condiciones en que viven las personas, ¿no? Y el financiero es la situación en la que está el negocio. Las dos partes en que tenemos que hacer el análisis para poder otorgar créditos relacionados a MIPYMES, ¿verdad? O pymes, ¿verdad? O incluso en algunos casos algunos bancos pues le dan a fuertes empresarios, ¿no? Y todavía le hablan de microfinanzas, ¿no? De ahí, después de hacer el estudio y hacer, digamos, los chequeos correspondientes, esos estudios definitivamente con un buen análisis, ser objetivo con la información, ser pertinente con la información, ser exacto con la información, ser desconfiado con la información y ser analítico con la información es importante. Y para eso debe intervenir la persona que hizo el análisis y la persona que va a supervisar o a verificar que se ha hecho lo correcto, que se ha utilizado la metodología pertinente y correcta, que se han utilizado los métodos apropiados, que se han hecho las evaluaciones que corresponden, y a este supervisor le toca ir a chequear esa parte con una visita in situ, ¿verdad?, de este proceso. Normalmente esto en créditos de primer orden, o sea, el primer crédito, posiblemente los segundos créditos, ya sea opcional, siempre no hay que dejar de chequear, pero el primer crédito sí hay que sustentarlo muy bien. Por consiguiente, el supervisor tiene que hacer las preguntas pertinentes para ver si el asesor realmente hizo un buen trabajo y preguntarle a las personas los datos para certificar que la información proporcionada y que está en el estudio son exactos, ¿no? Entonces, esta tarea le corresponde a una jefatura inmediata superior, ¿no? Bueno, ya hecha esa visita y comprobado que los datos están bien, pues ya hay una firma ahí donde la persona, el jefe inmediato, pues avala que sí están bien todos los datos, que las garantías son correctas, que el estudio es correcto. Entonces, se introduce a comité de crédito, ¿no? Dependiendo de los niveles que se tengan en las organizaciones, según su metodología y sus reglamentos de crédito, porque todos tenemos diferentes normativas, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, hay un comité de crédito de primer nivel, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, ¿de qué nivel? No sé. En algunos es un solo comité, en algunos son dos, y en algunos otros podrían ser 3 comités, ¿no? Y cada uno con sus límites, ¿verdad? Ah, bueno, el primero solo hasta 10,000, el segundo hasta 50,000 y el tercero hasta 100,000, qué sé yo. Diferentes formas de trabajo de cada organización, que va a poner sus límites en función de la exposición al riesgo que quiera, ¿verdad? Esa exposición al riesgo va a estar enmarcada con montos, ¿verdad? Tratando de minimizar el riesgo, con plazos, tratando de minimizar el riesgo, y tasas para cobrar tasas justas, involucrando el aspecto de riesgo es importante dentro de la tasa, ¿no? A mayor riesgo, mayor tasa; a menor riesgo, menor tasa, ¿verdad? Así esa es la lógica de esto, ¿no? Entonces, la resolución o dictamen se va a comité de crédito, y el comité de crédito va a dictaminar con relación a lo que mira en el expediente, ¿no? ¿Y qué van a chequear los comités? Normalmente, como a ellos no les consta, porque para eso hubo un supervisor que a él sí le consta, porque el comité va a ver, ¿qué va a haber? Normativas, va a haber reglamentos. ¿Tiene la edad suficiente? Sí. ¿Ah?
¿Es el monto apropiado al método? Sí. ¿Es la tasa apropiada? Sí. ¿Es el plazo apropiado? Sí o no. Entonces, ¿qué miran los comités? Miran el filtro de que cumpla con los requerimientos institucionales según el método de trabajo. Pero la fiabilidad de la información la tuvo el asesor y su jefe inmediato superior. Por eso es importante que esa visita que hace esa persona, esa jefatura inmediata superior, sea responsable, experta y de confianza, ¿verdad? Entonces, por eso esas plazas están ocupadas por personas con mayor escolaridad, con mayor experiencia, tiempo de trabajo. Esa es la parte de la riqueza del comité donde participa una serie de personas de rango. Muy bien, seguimos en el paso número 5 y formalización y desembolso, pues su nombre lo dice, ya toda vez se ha aprobado en el comité, si es comité 1, comité 2, comité 3, dependiendo del tipo de comité que sea, pues ya se emite un dictamen y dice, bueno, hagan el desembolso. Entonces se hace una formalización de esto, ¿verdad? Algún tipo de documento, puede ser pagaré, puede ser contrato de mutuo, puede ser un recibo, digamos, hecho por un abogado, una escritura, ¿verdad? Hay muchas formas de poder hacer legal un documento. En el pagaré, no, sería uno de los más prácticos, pero tal vez con algunas debilidades en el interior de la República. El que normalmente conocen todos los abogados, pues es el contrato de mutuo, ¿verdad? Que es más formal y que en mejores condiciones para un proceso, ¿no? Posteriormente, después de la formalización, entrega el cheque, se registra el desembolso, ¿verdad? Y queda el registro definitivamente en la Big Data o en el Sistema de Información Gerencial, ya ingresado los documentos y la información, y lo que corresponde posteriormente es la supervisión y recuperación del crédito, ¿no? Supervisión y seguimiento, no solo por mora, sino que por seguimiento a los procesos, ¿verdad? Dependiendo del método que usen, hay quienes no usan esa supervisión, otros sí los ponen y dependerá mucho de cómo está reglamentado, digamos, en cada organización, ¿no? Y de ahí la recuperación de los créditos dice en mora. Normalmente, digamos, cuando hablamos de créditos grupales, siempre se hace la presencia del personal o del asesor, y en los créditos individuales se les deja más el tiempo a las personas para que ellos hagan el depósito y lo lleven a la oficina o al banco, ¿no? Ahora, en grupos a veces necesitan un acompañamiento y después ya se les va acostumbrando poco a poco a que hagan los depósitos, ¿verdad? Cuando alguien está en mora, sí la visita es obligatoria, dependiendo de sus manuales, ¿no? Entonces, aquí repetí un poquito porque por ahí hubo alguien que dijo que no se había explicado un poquito esto. Ahorita lo dimos un poquito de ampliación, pero esta parte es importante. Aquí es donde estábamos, digamos, para poder darles una pequeña explicación sobre este tema. Y aquí, muy importante, ¿verdad? Dice Centro Neurálgico para las principales decisiones institucionales, ¿no? Entonces, la primera decisión institucional, ¿verdad? Visita, digamos, al negocio y al domicilio de la persona es imperativa, es importante para ver los detalles y confirmar algunos datos, ¿no? Entonces, no, digamos, solo es de ver los estados financieros, como dice ahí, muchas veces pagados, sino que realmente confirmar los datos, ¿verdad? Hacer las comparaciones y los cruces de información para verificar que realmente sean fehacientes. Un estado financiero hecho, pagado y un contador lo firmó y todo, ¿qué se tiene que hacer? Ir a constatar, digamos, activos, dice tanto, dónde están los activos y sacar la valoración de esos activos, ¿no? Entonces, no conformarse con el hecho que me presentaron un balance general y un estado de pérdidas y ganancias y eso es suficiente, ¿verdad? No. La calidad de los datos es importante
Entonces, esa es una gran diferencia en microfinanzas, que recuérdense que la comprobación de esa información es crucial y hay que verificarla siempre, ¿no? Entonces, como primer paso, digamos, esta situación de la visita es importante y siempre el que no toma, digamos, esta situación del análisis in situ, de tomarse el tiempo de visitar la casa, pero entrar y conversar un poco para ver cómo está la situación y poder evaluar, y que solo por fuera vio la casa, está mal, ¿no? O sea, hay que darle su tiempo a esto cuando se quiere tener carteras sanas, ¿no? Porque muchas veces si no se hace a profundidad, pues la mora va a estar presente muy rápidamente. Y de ahí tenemos la recolección, digamos, de la información, hacer siempre la pregunta cruzada, siempre ser muy desconfiados con relación a la parte de la credibilidad de la información en función de lo que yo estoy viendo. Me están poniendo un inventario demasiado inflado, me están poniendo un inventario muy bajo, me están sobrevalorando las ventas o estoy siendo demasiado positivo. Mucho cuidado, tienen que tener ese ojo de águila, digo yo, ¿verdad? Muy bien. De ahí tenemos la verificación y supervisión. Una persona distinta que esté viendo y analizando, ¿verdad? Haciendo, digamos, cotejando la información, ver la viabilidad objetiva y honesta de la información que se está trasladando, ¿no? Se hacen unos chequeos con el asesor. En algunos casos, si ya son recréditos, es más fácil, pero cuando es primer crédito, sí se tiene que profundizar, ¿verdad? Como hemos dicho, la retroalimentación interna y refuerzo para el análisis también cualitativo, ¿verdad? Idealmente esto es importante, y los créditos, los comités de crédito y la alta gerencia se involucran para pasarle el último filtro, ¿no? Entonces dice aquí en los recuadros azules, la tecnología bancaria clásica basa sus decisiones en registros formales y documentación convencional, constancias de empleo, referencias comerciales, etc. La banca hoy en día se está sistematizando de tal naturaleza que ya todo esto es muy sistemático y se ha perdido un poquito, digamos, el feeling que tenemos en microfinanzas del tú a tú, ¿verdad? Yo le veo los ojos a la persona. Aquí esto con la tecnología se dan créditos demasiado rápidos, ¿no? Muchas veces el banco no confronta la información y entonces microfinanzas es muy diferente, ¿verdad? Porque los riesgos son más altos. Aquí en microfinanzas se da mucho crédito nuevo a personas que están iniciando sus actividades. El riesgo es alto. La banca normalmente, esa parte, si son nuevos o no, pues ahí ustedes se dan cuenta ahorita en las propagandas que sacan hoy en día, ¿verdad? Solo presente su DPI, tiene 100,000 quetzales y no hacen mayores investigaciones. Eso contribuye al sobreendeudamiento muchas veces, ¿verdad? O a que grandes cifras se estén perdiendo, ¿no? Pero cada uno de las instituciones tienen sus formas muy particulares. La banca ya tiene, digamos, parametrizados sus riesgos, y en instituciones como las de ONGs, fundaciones, es diferente la forma de, incluso de garantizar los créditos, ¿no? La tecnología en microfinanzas, dice, basa sus decisiones por eso se lo puse ahí amarillito, en la calidad de la información que se recolecta, ¿verdad? Y no lo mismo que solo se recolecte la información, a ver en la calidad, comparándola, ¿verdad? In situ. Entonces, esas son características importantes, y los principios de la tecnología crediticia, ¿verdad? Se basan en estos 4 factores, ¿verdad? Del rol del asesor, análisis de la unidad económica y familiar del negocio, ¿verdad? Para microfinanzas, así es, se analizan las dos con la misma seriedad, ¿verdad? La parte socioeconómica y la parte financiera, parte socioeconómica de la familia y financiera del negocio. La relación crediticia se debe marcar en microfinanzas con una relación a largo plazo, o sea, una identificación con, ahí le pusimos cliente al centro, que es darle la mayor atención en satisfacción al cliente, ¿verdad? Estar al tanto de la puntualidad del pago de su crédito, ¿verdad? Y también
O sea, eso entra en la parte de verificación de la honestidad de la persona, del carácter de la persona para afrontar sus compromisos, ¿no? Y la otra parte es el rol de la garantía como respaldo y no como un análisis para decisión. Si basan su decisión en la garantía, están fritos, ¿verdad? La garantía en microfinanzas no es lo más importante, es un colateral importante, pero no lo más importante, ¿verdad? Lo más importante que es el buen análisis de la capacidad de pago de esos clientes, el análisis profesional de la información recabada y la seriedad con que se maneja esto, así como también con la solvencia que se maneje y los valores del asesor para manejar una información verídica, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, aquí terminamos con esta parte. No sé si tienen alguien que quisiera compartir o decir algo con lo que hemos platicado hasta el momento. Y vamos a pasar a la siguiente, pero sin que antes escuchemos algunos comentarios si quisieran hacerlo. Hay micrófono ahorita, pueden abrirlo. Si no, los duermo. Vamos a ver. Miguel Machuca. ¿Qué me puede decir don Miguel? ¿Qué manda? ¿Qué comentarios te dan el proceso de crédito y la tecnología crediticia en microfinanzas? Bueno, para mí la tecnología en las microfinanzas sería como para ayudarnos a, por ejemplo, chequear el récord crediticio de una persona, dado que esa información está en otros sitios, ¿verdad? A la cual nosotros podemos acceder y poder, me imagino, hacer un análisis si es que tiene la capacidad de pago y no endeudarlo más de lo que podríamos ayudarlo. Muy bien. Ya sería todo. Muy bien. Vamos a ver qué me dice Zulma Santizo. Por favor, Zulma. Sí, licenciado, yo considero que también es muy importante la investigación social que se puede hacer a los alrededores del negocio de la persona, porque posiblemente nos puedan mentir diciendo que es de ellos el negocio y realmente no es así, ¿verdad? Entonces yo considero que los vecinos o otros negocios ahí a la par de la persona que está solicitando el crédito, nos pueden dar, ampliar la información si realmente es de esta persona el negocio, ¿verdad? Para que no caigamos en que vamos a dar un crédito mal colocado, ¿verdad? Y después a la larga nos va a caer en mora, porque puede suceder. Así ¿verdad? Es importante esa parte, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué me dice Arenales. Arenales. Comentario con relación a esta... Hola, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Ridhard. Pues la tecnología, pues sí, creo que es bastante importante en esto de las microfinanzas, ¿verdad? Pero pues siempre tiene que hacerse un buen análisis. Es un buen análisis pues, socioeconómico, ¿verdad? Que tengamos guía bueno, y que hagamos malos, pues. ¿Qué más? Sí, como digo, pues sí, lo más importante es que nos sirve para, como dijeron, como que para avanzar en lo que es consultas en tema de buró de créditos. ¿Escucho? Sí. La verdad. Manolo Montes, ¿qué me dice Manolo? Manolo Montes, ¿está por ahí Manolo Montes? Se le da el tiempo a Manolo Montes para que pueda indicar su opinión. Buenos días, Rick.
Buenos días, don Manolo, mucho gusto de saludar. Aquí le saluda Messi, Manolo, lo voy a trasladar ahorita. Estamos en el grupo. Ah, va, magnífico. La tecnología. Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, con respecto a la pregunta que usted nos hace, pues, así que la tecnología, pues, sirve mucho, ¿verdad? Para la cuestión de ver cómo son ellos en otro lado, en cuestión de pago, ¿verdad? También nos sirve para minimizar el problema que nos pueden intentar más adelante, ya que a través de eso podemos consultar todas las ventajas de riesgo, ver cómo poner la moral de pago que tiene. Muy bien. Y importante, ¿verdad? La calidad de la información, ¿no? Y la verificación de los datos es importante, ¿no? Si queremos tener una cartera sana, ¿no? Luis, una pregunta, Luis. Sí, ¿cómo no? Y ahora, Luis, solo con una duda. A la hora de que la persona sea nueva, que no tenga récord crediticio, ¿cómo nos puede ayudar la tecnología? ¿Me podrías repetir la pregunta que estaba un poquito entrecortado? A la hora de que la persona sea, a la hora de que la persona sea nueva en algún crédito, no tenga récord crediticio ni nada, ¿en qué nos puede ayudar la tecnología? Cuando la persona no tiene récord dentro, digamos, de los burós, la, digamos, normativa nos dice muy claro que debemos de hacerle el chequeo de los colaterales incisos cerca de su casa, Familia. ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a chequear ahí? Si no tenemos alguna referencia de su récord crediticio, yo les digo, bueno, solo vayan a la tienda de la vecindad y ahí les dan información valiosa. En la tienda tienen información de los clientes, ¿verdad? ¿Qué tipo de cliente es? Importante hacer verificaciones, igual en los negocios, estar un rato ahí para ver el movimiento y ver si no llegan cobradores a hacer cobro ahí, ¿verdad? O cuánto de lo que está ahí en inventarios de repente lo deben. Entonces yo creo que cuando no existe una referencia, digamos, a través de burós, lo que nos corresponde es en el campo hacer la verificación con vecinos, en tiendas, o con clientes, o con líderes comunitarios para poder establecer el nivel de solvencia de esa persona a nivel moral, ¿verdad? Eso se va. Entonces, la tecnología se queda ahí rezagada en ese sentido, que la tecnología la vamos a utilizar siempre y cuando tengamos los elementos para hacer las consultas apropiadas, ¿no? El hecho de cuando ustedes consultan a alguien y dentro de los burós aparecen limpios, que están aparentemente no tienen deuda, mucho cuidado con eso porque no es de ponerse contentos. En lugar de eso, en lugar de ponerse contentos, deben de ponerse, digamos, preocupados, porque quiere decir que esa persona es extraño que no tenga crédito. En primer lugar, no tiene referencias. Segundo, si no las tiene ahí, de repente las tenga, pero no están en los burós. Entonces tienen que hacer unas visitas para establecer si tiene o no endeudamiento con personas de la comunidad, más caras que lo normal, ¿verdad? O si tienen deudas que no están registradas en los burós por X situación. Entonces, cuando una persona aparece en blanco, no es decir, este va a pasar, no, al contrario, está bien, no aparece, pero tenemos que hacer, entonces, en la parte del dictamen de crédito tiene que aparecer de que se hicieron las consultas comunitarias, ¿verdad?, apropiadas o con clientes a efecto de garantizarle que esa persona realmente no tiene ninguna deuda, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, pasamos al siguiente documento. Perdón, ¿sí? Una última duda, pregunta. ¿Cómo no? ¿Lica alguna vez se ha dado un crédito a una persona que alquile? ¿A una persona? Que alquile. O sea, que no tenga propiedad, sino que solamente alquile. Sí, digamos, del hecho de ser una persona que no tiene propiedad y que alquile no es una limitante para no otorgarle crédito. Lo que sí se tiene que hacer es verificar, digamos, cuando en una solicitud de crédito aparece que está, por ejemplo, que alquila, la siguiente pregunta que se debe de hacer es cuánto tiempo tiene de estar alquilando en ese lugar, ¿verdad? Si es un año o menor a un año,
hay que hacer la siguiente pregunta relacionada siempre a su estatus de vivienda, ¿verdad? Y la siguiente pregunta es, ¿dónde vivió anteriormente y cuánto tiempo vivió en ese lugar? Entonces puede ser que una persona haya vivido con sus papás, imagínense, 20 años, y a los 20 años tomó la decisión de casarse y que hoy vive alquilando en una casa y que en esa casa es una casa donde vive con su esposa actualmente. Entonces, y quiere sacar un crédito para un emprendimiento. Entonces, eso no es sujeto de que no se le dé crédito, al contrario. O sea, hay que apoyar a ese tipo de personas que están con la ilusión o el deseo de tener un negocio, y lo que hay que ver es que tengan unas capacidades empresariales, ¿verdad? Y el conocimiento y la experiencia para que pueda ser sujeto de crédito. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es hacer esas preguntas que yo les digo, en muchos formularios ya están puestas, en otros no, pero debe de ser investigado. Hoy tiene 1 año y dice el reglamento, no se le da crédito a personas que tengan menos de 1 año. Entonces, bueno, para poder justificarlo, podría ser que alguien se acaba de casar, ¿no? Bueno, voy a meter una solicitud que me aprueben a alguien que tiene 11 meses de estar viviendo acá, que 1 mes le falta, pero anteriormente en la casa que vivió anteriormente fue de sus papás y ahí vivió toda su vida, 20 años, imagínense. Entonces tiene estabilidad. Lo que vamos buscando en los créditos es reducir los riesgos, y una forma de reducir los riesgos ahí es tener la información, pero información verídica, ¿verdad? Anteriormente vivió 20 años, eso me da la pauta de que si acaso hay un problema, también voy a buscar la casa de sus papás y es fácil de poder ubicarlo, ¿va? Ahora, si cuando ustedes investigan, miran que 1 año un lugar, otro año en otro lugar y otro año, una inestabilidad de vivienda, ¿verdad? Es importantísimo, eso no hay que darle crédito a una persona que se está moviendo tan rápido, el riesgo es muy alto, ¿verdad? Hay que valorar otros factores, pero eso sí es de tomarlo muy en consideración, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Hola, licenciado, aquí le saluda Melanie, ¿cómo está? Hola, Melanie, felicitaciones por tu trabajo de investigación del neoliberalismo. Me llegó, no sé si los demás hicieron sus tareas, pero cuando se necesitan puntitos, ahí va a estar presente. Muchas gracias, Lick. Mire, yo tenía una pregunta sobre cómo funciona o si funciona de la misma manera en otros países en Latinoamérica, como en Sudamérica, las microempresas, el rol del asesor, la tecnología bancaria. ¿Todo esto funciona de la misma manera en Guatemala como en países de Sudamérica? Hay macro indicadores, ¿verdad? Y hay metodologías escritas, por ejemplo, de banco comunal y de crédito individual, ya como método para otorgar crédito, ¿no? Pero cada país o cada institución, primero como país, tiene algunos marcos regulatorios, ¿verdad? Como país. Por favor, todos tienen micrófono. Tengo ahí algunos que están hablando y tienen micrófono abierto. Ciérrenos los que no están hablando, por favor. Entonces, como país, hay marcos regulatorios y se tienen que apegar a esta regulación, ¿verdad? Y algunos donde no lo tengan, pues no. Y la otra es la parte de las instituciones. Cada institución tiene un panorama abierto sobre la exposición al riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo me quiero arriesgar como institución o cuánto yo me quiero restringir como institución, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, así se van a escribir las normativas, las políticas, las metodologías y las reglas, ¿no? Y van a haber variantes en función de esa exposición al riesgo, ¿no? Entonces, 3 elementos, ¿verdad? Marcos regulatorios del país, normativas de las instituciones por el perfil que tienen, y el otro, dependiendo de si es cooperativa o fundación o es un banco, ¿verdad? Cada uno tiene sus regulaciones, y digamos, la parte esta muy estrecha que hay ahorita en el medio del uso de la tecnología, ¿verdad? Incorporada dentro de los procesos que enmarcan unas diferencias abismales en cuanto a forma o procesos de trabajo, ¿verdad? Más simples, que hoy en día se puede decir, estamos también en una praxis en eso constante, donde se están ajustando todavía los modelos, ¿verdad? Porque recuérdense que a veces la tecnología es muy fría, ¿no? Y en microfinanzas, pues hay que hacer un balance sobre esto para no tener como
tal vez una visión más bancarizada, ¿no? Porque la bancarización involucra procesos ya muy sistematizados donde se pierden mucho las relaciones personales con los clientes. Es lo que te puedo decir en mi experiencia, en visita en otros países y en ir a visitar formas de trabajo, de cómo lo están haciendo. Pues, digamos, las microfinanzas son las microfinanzas a pequeños microempresarios con deseos de superación, se abren oportunidades, pero sí están reguladas y normadas por cuestiones muy propias de país y en algunos otros aspectos por el tipo de institución a la que esté dando crédito, ¿verdad? Entonces, diferentes modelos, diferentes formas de trabajar, pero al final, microfinanzas es microfinanzas, bancos comunales son bancos comunales, créditos individuales son créditos individuales. Esa peculiaridad digamos, de la forma es igual en todos lados, ¿no? Solo lo que cambian son las reglas, las reglas, los límites, ¿verdad? Son los que van variando. Perfecto, muchas gracias, Lee. Muy bien, Melanie, un gusto saludarte. ¿Alguien más quisiera o pasamos al siguiente tema? Lick, solamente quisiera hacer un comentario. ¿Cómo no? Es en relación a los trabajos. Nosotros como sucursal aquí en Mazatenango de FDL, hasta ayer nos abrieron la plataforma de Google. Entonces, los trabajos que debieron haber sido entregados el día de hoy no pudimos. ¿Hay espacio para que se puedan entregar más adelante? Hoy no había trabajo para entregar. Hoy, y tampoco en la próxima clase, tampoco hay trabajo para entregar. Lo que sí indiqué es que hay un trabajo, dice, es grupal, pero lo vamos a manejar a nivel individual. ¿Qué quiere decir eso? La investigación de grupo es importante porque se puede compartir, se puede ampliar, cada quien investiga una parte, pero al final todos son dueños de toda la información. Y lo digo así porque el trabajo que yo les informé la semana pasada dice lo siguiente: trabajo individual. Dice informar sobre el alcance del trabajo de investigación sobre tecnologías móviles para captar información crediticia y de negocios del cliente para metodologías grupales o individuales para los diferentes sectores de la economía, en negocios, comercio, servicio, industria o agropecuario, y en inversión, en construcción, en salud, en educación o en medio ambiente. Eso está descrito en el programa, en el día número 1, ahí les puse la información. Este trabajo, como les cuento, pueden hacerlo el grupo completo, pero lo que me interesa a mí al final es conclusiones de parte de ustedes cuando ya hicieron el trabajo. ¿Cuáles serían esas conclusiones? Y si hay recomendaciones, pues ponerlas, ¿no? Esa es digamos, cada quien va a poder trabajar una parte. Yo lo que pongo son, digamos, todo lo que alguien podría agarrar, lo que es comercio, otro podría agarrar lo que es agropecuario, otro podría agarrar lo que es salud o educación. O sea, ¿qué metodología cada quien, o todos si quieren, ¿verdad? Pero pueden distribuirse y yo lo voy a valorar individualmente, aunque venga un estudio completo, pero lo que voy a ver que sea diferente son sus conclusiones o recomendaciones, ¿verdad? Eso es importante. Ese trabajo lo van a entregar ustedes hasta el 25 de mayo, que es cuando se hace el examen parcial. Entonces, ahí van a entregar ustedes este trabajo con la calidad que les manifesté, ¿verdad? Con su carátula, con su índice, con su cuerpo, ¿verdad? Del trabajo, con sus conclusiones y recomendaciones y procede, y la bibliografía utilizada, ¿verdad? Gracias, Lick. Gracias, Lick. Muy bien. Entonces, en este curso no puse foros ni puse, digamos, porque costó un poquito la vez pasada, lo puse, hay 2 exámenes cortos, ¿verdad? Que les voy a pasar. Uno está para el 11 de mayo, ¿verdad? De este sábado que viene al otro, que son sobre los temas 1, 2 y 3, ¿verdad? Que vale 7.5, ¿verdad? Y el otro examen corto, que es después del examen parcial, que está en la
clase número 8, el 8 del 6, el 8 de junio es el otro examen, y el final el 22 de junio, ¿verdad? Ahí ustedes tienen el programa, yo les subí el programa también. Si tienen algún problema, alguna duda, siempre yo les he indicado mi número de teléfono, 401-66-451. Me pueden hablar, me pueden mandar un WhatsApp por lo que necesiten y yo con mucho gusto los atiendo, ¿verdad? Una pregunta. Ajá. El mecanismo de los exámenes va a ser igual. Se va a cerrar la plataforma en cierto tiempo. No te escucho, tal vez acércate un poquito más al micrófono, porfa. Para los exámenes se va a usar el mismo mecanismo, que se va a cerrar la plataforma, va a haber tiempo estipulado. Exactamente, yo se lo voy a subir con tiempo y ustedes toman la decisión, va a estar abierto, supónganse, una semana y ustedes toman el día más apropiado y va a tener una temporalidad de tal vez unos 15 o 20 minutos, vamos a ver, y ahí ustedes lo hacen, ¿verdad? 25 si quieren. Lo que estamos tratando de hacer, digamos, el examen en sí, el punteo en sí, sí tiene su valor y todo, ¿verdad? Pero lo importante es aprender, ¿no? Y contestar tal vez no tal y como está escrito, sino que usen sus palabras y su propio concepto. Hay cosas en las cuales no forzosamente tienen que contestar lo mismo. Si tienen la lógica y la certeza de lo que están hablando, entonces yo lo califico como bueno, aunque no esté escrito de la forma en que está en las presentaciones, ¿verdad? Así que en eso tenga usted la seguridad que si tiene la lógica, yo se los califico bien. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente presentación, ¿verdad? Para que tengamos, vamos a compartirles el otro, que ustedes también imagino que ya lo leyeron, ¿verdad? Ajá, me imagino yo, no sé. Como ya lo tienen por ahí, a consultas, ¿no? Y estos son aspectos técnicos y metodológicos para disminuir el riesgo crediticio, un enfoque de prevención y cobranza. Entonces, en esto lo que tratamos es pues darle los tips, ¿no? Para que ustedes los tomen a consideración y siempre los valoren, ¿no? Número 1, colocar a disposición de los empresarios productos financieros adecuados que respondan a sus necesidades reales. ¿Qué quiere decir esto? El método que estoy utilizando yo, la metodología es apropiada y se dan las condiciones de crédito que necesita la gente en la comunidad o no, ¿verdad? Si no tengo el método apropiado, tengo que ver qué está pasando, puede ser que la mora tenga que ver con eso. Entonces, porque no estoy dando la metodología correcta al empresario, no estoy cubriendo sus necesidades. Entonces, él está tomando el crédito porque no le queda otra, ¿verdad? Tal vez los plazos no son apropiados, la forma de pago no es la apropiada, pero él lo está tomando. Entonces, tenemos que tener productos diseñados, no porque nosotros se nos ocurra una forma de trabajo, sino que diseñar los productos en función de las necesidades locales, ¿verdad? En función de eso se hacen los productos, para que realmente satisfagan las necesidades del cliente, ¿no? En tiempo, ¿verdad? En plazos, en tasa, en montos, que sea el producto apropiado, en las condiciones que se necesita para ese tipo de clientela. Le voy a dar crédito a una persona que no tiene capacidad para pagar una cuota de 200 solo porque el método esa cuota me da y el cliente la va a aceptar regañadientes, pero la acepta, es problema, ¿no? Seguro. Entonces, sí deben de tener mucho cuidado con esto, que los productos financieros que tenga la organización estén satisfaciendo las necesidades de los clientes, ¿no? Muy bien. El otro dice, el producto debe ser entregado en plazos y frecuencias que correspondan al ciclo operacional del negocio. Imagínense ustedes entregaron un crédito a una actividad agrícola, ¿verdad? Y que tenga diferentes temporalidades de uso del dinero, pero el crédito individual viene y entrega de una vez el fondo a la persona. Puede hacer que se gaste el dinero en otras cosas porque no va a necesitar todo el dinero en ese momento. Entonces hay metodologías en las cuales se puede dar capital a un empresario o tener una línea abierta y le damos capital en el momento que lo necesite, ¿no?
no tengo ese método, corro riesgo de que la inversión agarre otro camino, ¿no? Porque el dinero está ocioso, en primer lugar, no estaría siendo utilizado y de repente corre otro camino, ¿no? Entonces, no está ajustado, digamos, sus plazos. Para un crédito agrícola, de repente el pago de capital es hasta el vencimiento cuando ya se tiene la cosecha. El plazo es, no puede ser de 12 meses si la cosecha es de 6 o de 8, ¿verdad? Entonces, todo eso, los plazos deben ser ajustados a la forma del negocio, a cómo, cuándo yo necesito el dinero, cuándo yo voy a pagar, qué cuota la que puedo pagar yo mensual, ¿verdad? En función de que tengamos un crédito con las características apropiadas para el cliente, digamos, voy a tener un fallo menor. Entonces, los productos deben ser entregados, dice, en plazos y frecuencias en que lo necesite el cliente. No cuando nosotros queramos dar un desembolso frío, si no estamos apegándonos al ciclo de producción y venta del negocio, ¿no? Ten mucho cuidado en eso. También son factores de riesgo que hacen que tengamos mora, ¿no? El otro ítem, el costo, o sea, la tasa de interés debe ser menor que la del usurero, pero debe cubrir costos operativos. En ese sentido, digamos, la tasa que pagan los microempresarios normalmente es mucho más alta que la tasa que paga un gran empresario, ¿no? O sea, para el gran empresario las tasas son muy bajas, pero para el microempresario son altas. ¿Por qué? Simplemente porque los microempresarios son de alto riesgo. Normalmente los microempresarios, digamos, son a veces ilusiones de experimentar algo nuevo por alguna experiencia que se tuvo o una capacitación. Entonces hay riesgos de pérdida ahí, ¿no? Que las instituciones las han medido y dentro de la tasa hay incorporado un costo de riesgos. Hay costo de capital, ¿verdad? Hay costos de inflación, hay costos de riesgos y la ganancia, ¿no? Que debe quedar en una tasa. Entonces, todos esos valores son metidos dentro de la tasa, pero que esa tasa al final represente una tasa cómoda y apropiada a la persona, que sea más baja de lo que están prestando los usureros. Normalmente sí aplica eso, ¿no? O sea, el usurero en Guatemala está en el orden del 5 hasta el 20% o 25%. Es a veces una lástima que todavía en Guatemala se permitan cobrar tasas tan altas, pero no hay un marco regulatorio que lo limite, ¿verdad? Así, y también no hay mucha gente en el sector informal que eso no es reportado, ¿verdad? Entonces, la tasa tiene que ser idónea hacia las capacidades de este tipo de organizaciones, ¿verdad? Tienen que ser tasas que marquen renta, ¿no? Para que estemos sobreviviendo o teniendo utilidades o remanentes en este tipo de organizaciones, ¿verdad? Entonces, también tenemos en el siguiente punto el costo de oportunidad, ¿verdad? Agilidad y trámites fácil. Debe ser altamente competitivos. El costo de oportunidad, el empresario necesita crédito hoy, ¿verdad? Mañana, pasado. Mucho cuidado también porque mucha exigencia de un microempresario también es a veces imprudencia, ¿no? Entonces, cuando un empresario llega con mucha exigencia y quiere que se le dé crédito muy rápido, también hay que tener mucho cuidado y valorar eso, porque hay empresarios que sí están bien, digamos, en sus cálculos, en su forma de presentar su idea y están muy claros en lo que van a hacer y y necesitan un financiamiento rápido, ¿no? Entonces, el análisis ahí hay que ser cuidadosos. No por eso nos vamos a tardar mucho, ¿no? Pero debe ser cuidadoso. Primero, si dice ágiles en el trámite y facilidad, la cuestión es que tengamos procesos que no retarden, que tengamos formatos fáciles de entender y no muy complicados. No quiere decir esto que le vamos a quitar información valiosa, no, información valiosa nada más y no rellenos de un montón de información que muchas veces no sirve, ¿no? Entonces, debemos de ser competitivos en tiempo, sí,
pero también veamos de que nuestra agilidad no pierda sentido de análisis, ¿no? O sea, debemos de ser ágiles y oportunos. Cuando un empresario está pidiendo con demasiada rapidez algo, hay que tener mucho cuidado porque puede hacer que lo que esté es endeudado y esté siendo presionado para pagar. Yo creo que cuando un empresario está claro y está, digamos, trabajando administrativamente, apropiadamente y empresarialmente trabajando, va a hacer un plan y va a poner su tiempo, ¿verdad? Y va a establecer los riesgos. Y uno eso cuando mira a un empresario que tiene todo ya bien formal, pues uno también valora y dice, bueno, sí, mire, yo quiero el crédito porque las lluvias se vienen ahorita en mayo y te pidió el crédito ahorita en mayo. Entonces, bueno, primero está gestionando tarde, ¿no? Hay que pensar en eso. Pero también lo otro es que sí, en realidad tiene una necesidad. Hay que averiguar por qué gestionó tarde, ¿verdad? Pero sí tiene, y tenemos que ser ágiles. Si yo no doy crédito, se lo va a dar otro, ¿verdad? Entonces también esa parte hay que pensarla, hay que verla, pero también hay que pensar la otra parte, ¿por qué hasta ahora lo está pidiendo? O puede ser que ya pidió a alguien un monto, no le alcanzó y hoy esté solicitando otro monto. Entonces, todo siempre hay que investigarlo y hay que evaluarlo, ¿no? La cuestión es, si queremos ser oportunos, pues los análisis tienen que ser bien hechos y cortos, para que no tengamos nosotros estarle dando vueltas a la información o no haciendo un trabajo apropiado con una persona que realmente quiere un recurso en un momento determinado, ¿no? Muy bien, de ahí el siguiente es la evaluación financiera. Debe incluir, además de las situaciones del negocio, la estacionalidad, ¿verdad? La voluntad y el carácter, la fungibilidad, la estabilidad de la familia y el perfil socioeconómico. Entonces, en esta evaluación financiera, digamos, y socioeconómica, porque al final así es, ¿verdad? Debe hacerse muy analítico, muy cuidadoso y tener claro los elementos de juicio para poder tener un análisis apropiado de la información. Todo esto que está acá solo se puede confirmar haciendo las visitas in situ dentro del hogar y dentro del negocio. De otra forma, solo tendríamos palabras, porque yo voy a escribir algo que me están contando. Tengo que vivirlo, tengo que analizarlo, tengo que ser muy cuidadoso para ver si no me están engañando, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente Firmina. Y dice, la exigencia de garantías no debe ser excesiva, ¿verdad? Pero sí de fácil ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún problema, que esta garantía no vaya a tener limitantes, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado el tipo de garantía que vamos a recibir. No es lo más importante, porque no debe de irse por ahí. Es un requisito que debe de llenarse y es al final una garantía que se puede utilizar para poder presionar el pago o para, digamos, honrar una deuda. Pero definitivamente este tipo de instituciones que trabajan microfinanzas, el sentido no es de quedarse con ese tipo de garantías. El sentido no es, la ganancia de nosotros no está en la garantía. La ganancia de este tipo de organizaciones que trabajan microfinanzas está en promover desarrollo, mejorar las condiciones de vida de las personas que estamos dándole crédito, ¿no? Entonces, al final, la garantía no es lo más importante es el análisis. Y la garantía la vamos a tener como un colateral importante, pero que va a servir en último momento, ¿verdad?, para poder honrar una deuda. Desde el momento que una persona tiene problemas por salud, por robo, por enfermedad, por alguna circunstancia no prevista, no somos instituciones que vamos a, como ya está atrasado, vamos a quitarle el bien, ¿no? Ese tipo de organizaciones que trabajan en microfinanzas, fundaciones, que se hace primero, pues ver cuál es la focalización del problema y en función de eso dar las alternativas que correspondan, ¿no? Entonces, no es lo mismo que sea una persona fraudulenta, ¿verdad? Una persona que hizo algún fraude o que engañó al asesor, ¿verdad? Que hay que ejecutar una garantía, o al revés, ¿verdad? Que un asesor haya hecho un mal análisis en función de una mala selección de clientes, pero porque de repente hubo un dolo ahí y una cuestión de mentiras,
confabuladas conjuntamente con el técnico, y esto dio como resultado una morosidad, y eso es implacable. O sea, hay que sentar precedentes ahí y hacer el cobro que corresponda, ¿verdad? Si fue el asesor engañado, pues fue falta de capacitación del asesor. Si el asesor lo hizo inapropiadamente, dio datos incorrectos, pero intencionalmente, hicimos una mala contratación de personal, ¿no? Y entonces tenemos que saber bien eso, para a veces tal vez no irnos con la garantía de la persona en primera instancia, sino que hacer los análisis que correspondan y hacer las sanciones donde corresponden, porque de repente al microempresario no hay que, digamos, no ser el culpable, sino que es el asesor el responsable, ¿no? Entonces, en ese sentido, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y hay que ser bastante objetivo para poder analizar las circunstancias de la mora. Un cliente moroso, hay un cliente moroso por circunstancias muy particulares de la economía y que haya tenido problemas en su comunidad, porque, por ponerles un ejemplo, en San Juan Zacatepeques, con eso de la cementera, que las comunidades cerraron por meses enteros, comunidades donde no entraba nadie, ¿verdad? Entonces las tiendas y todo eso tuvieron problemas, y así hay comunidades en Sololá, a veces pasa eso también, ¿verdad? Y hay grandes pérdidas, y entonces hay que considerar eso. Entonces, para eso están los dictámenes, ¿verdad? Y los tiempos de espera o las renegociaciones que se pueden hacer con personas que realmente no es su intención quedar mal con la institución, porque han tenido efectos económicos o sociales o de violencia que les han impedido cumplir con sus obligaciones, ¿no? Y está el tramposo, ¿verdad? Y está el que tuvo algún incidente en el cual Dios quiso llevarse a la pareja al cielo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y eso le haya provocado grandes gastos, también hay que escuchar, ¿no? Entonces, la exigencia de una garantía, dice, no debe ser excesiva, pero sí fácil de ejecución, pero con ese pensamiento que yo les he trasladado, ¿no? Preferiblemente cubrir todas las necesidades de negocio que financiamos para evitar endeudamientos ocultos de los clientes. Dice, mire, yo necesito 50,000, pero el señor está claro con su presupuesto, está bien justificado, pero nuestra metodología dice que lo más que le puedo dar yo a este señor son 25,000, y yo le doy 25,000. Si le doy 25,000, él va a ver cómo se endeuda en otro lado porque no le alcanza, ¿no? Y dar un crédito así es riesgoso porque, digamos, no estamos comenzando como debe formalmente ser. Entonces, sí tenemos que ver, darle digamos, el método de crédito apropiado al cliente, y que no lo vamos a estar dejando con no darle el capital necesario. Ahora, muchas veces, mucho cuidado con eso, porque muchas veces las personas piden 50,000 de crédito y quieren que se les dé 50,000, pero cuando se hace la investigación nos damos cuenta que no está muy clara la información, no muy clara la inversión, y resulta que yo como analista vengo y analizo, digo, no, este señor, no, ¿cómo le vamos a dar 50,000 para inventarios si tiene 50,000 de inventarios y las ventas están bajas y no me cuadran las cosas acá? Y yo lo más que a este señor se le puede dar son 25,000. Y no, yo quiero 50,000, mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces yo creo que es importante que el análisis que se haga de si la plata que está solicitando fehacientemente va a ser invertida en lo que la persona está solicitando. Y hay formas de comprobarlo, ¿verdad? Recuérdense la rotación de inventarios, y lo vamos a ver unos indicadores más adelante que les van a gustar para poder establecer si nos están mintiendo o no, ¿verdad? Si están endeudados o no, o si tienen el flujo de caja suficiente para poder enfrentar una deuda, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos haciendo tiritos al marco con algunas cosas, conceptos que son importantes determinar, que más adelante vamos a entrar ya a aspectos numéricos. Y por ahí también tenemos establecer programas de atención, ¿verdad? Preferencial a buenos pagadores para incentivar su fidelidad. Entonces, hay muchas formas de poder premiar al buen cliente, ¿no? Y se pueden hacer a través de bonificaciones, se pueden hacer a través de premios, de sorteos de premios en las localidades, se puede hacer también a través de reducirles tasas, dependiendo de la organización, qué método quiera utilizar. Podemos facilitarles el próximo crédito sin mayores requisitos otra vez. O sea, hay alternativas diferentes para poder motivar al cliente a que siga con nosotros. Igual permitirle que pague el último saldo con el nuevo crédito que saque. O sea, hay varias formas de motivar a nuestros clientes, ¿no?
Y por el otro lado dice ser inclemente con los malos pagadores, ¿verdad? Los que pagan, los que tienen mala voluntad. Aquí se dice mala voluntad. Eso quiere decir un cliente que fue mal seleccionado, ¿no? O sea, el asesor cometió un error ahí de darle crédito a esta persona en las 5C, ¿verdad? De las capacidades. Aquí no investigó bien que era una persona que era problemática, ¿no? En ese sentido, o sea, tal vez tiene la capacidad de pagar, pero no tiene la voluntad de pagar. Imagínense. O sea, tiene todo, gasta, mira que tiene recursos a la hora de cobrar, no paga. O sea, hay personas así, entonces hay que tener mucho cuidado con esta persona, hay que ser inclemente. Inclemente no quiere decir que lo vamos a ir digamos, a maltratar. Nunca hay que maltratar a ningún cliente, ¿verdad? Lo que se puede hacer, dice, exigir seriamente un cobro, ¿verdad? Pero exigirlo con buenas palabras, con buena actitud. No podemos nosotros insultar a una persona, ¿verdad? Ni mucho menos agredirla. Se tiene que hacer un cobro, ¿verdad? Un cobro humano, independientemente que esa persona tenga esa actitud. El cobro debe ser respetuoso, ¿verdad? Firme, sí. Serio, sí, ¿verdad? Pero respetuoso ante todo. Siempre es importante tener esto en cuenta. Establecer controles rígidos del seguimiento, o sea, en la palabra rígido vamos a ponerlo disciplinados. O sea, hay que hacerlo con disciplina ese seguimiento. Hay que saber cómo hacerlo y no con todos posiblemente sea igual, así como lo oyen, aunque son rígidos con el que se lo merece. O sea, yo no le voy a estar llegando a cobrar, ¿verdad?, a una persona que paga normalmente 10 días antes de que le vence el crédito, voy a estar llegando, no, ¿verdad? O el mero día, y voy a estarle mandando notas de recordatorio de pago, hasta se puede molestar él, ¿no? Entonces hay personas que sí se necesita tener ese control rígido de que una semana antes, o 15 días antes, o 2 días antes, o 1 hora antes, yo indicarle que tiene un pago pendiente de realizar en tal fecha. ¿No? Eso es importante, es control y seguimiento. Muy bien, y por aquí la última, Firmina, que ya te estoy robando unos minutitos, pero la vamos a terminar. Establecer una relación muy estrecha con el cliente y visitarlo no solo por mora, sino que mantener ese tipo de relación con el cliente al centro, ver que no solo porque está atrasado se va a llegar con él, sino que se le está dando algún tipo de asesoría o visita, ¿verdad? Implementar una política de incentivos altamente competitiva a nivel de ranking de los asesores, ¿verdad? Eso es importante porque si tenemos una buena política de incentivos, las personas van a hacer su trabajo de mejor forma porque tienen sus indicadores que cumplir, ¿no? Y en función de qué, de un método apropiado y de una normativa apropiada, entonces están vigilantes de hacer las cosas como se deben de hacer para mantener siempre ellos un incentivo apropiado, ¿no? Comités de crédito y niveles de atribución por rangos de montos muy ágiles y efectivos. Comités de créditos que pueden ser regionales, ¿verdad? Tomar decisiones regionales, no forzosamente que lleguen hasta la matriz o a la central, ¿verdad? Es importante para tener agilidad en la entrega de crédito, montos de 10,000, de 25,000, o sea, cada institución pone sus rangos, pero es importante rankearlos para ir con procesos de descentralización y toma de decisiones en las agencias responsables, ¿no? Medir permanentemente la satisfacción del cliente como un sistema de alerta temprana, ¿verdad? Establecer mecanismos eficientes de control de riesgos y supervisión metodológica, invertir los recursos necesarios y suficientes para capacitar y entrenar al personal. Personal bien capacitado y entrenado va a dar mejores resultados siempre, y la capacitación debe ser constante en todas las organizaciones, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, creo que por ahí estamos. Si tienen alguna duda, todavía, si tienen tiempo, yo tengo todo el tiempo del mundo, pero estoy ahí. Una duda, Lick. ¿O no? En lo que usted dijo con el tema de que con los que mora por tramposos y otros como que como usted dijo, se les va la pareja al cielo. A la hora de que pasa un momento de eso, de que la pareja se le va al cielo, y usted, se puede tener como que la mora, o le dan tiempo, o la mora sí. Sí.
Hay diferentes formas, ¿ya? O sea, puede ser que se haga un memorando indicando que se pueda hacer alguna una congelación del crédito, ¿verdad? O se puede hacer una novación del crédito. Se puede, digamos, hacer una solicitud especial, digamos, porque está afectando la economía. Supóngase que la persona que murió es la principal gestora de los recursos y se está viendo, digamos, un gasto muy fuerte porque fue un cáncer o algo así. Existen digamos, para eso los informes y a esas personas se les puede dar un tratamiento especial dependiendo de cómo lo tenga cada institución regulado dentro de su reglamento interno, ¿verdad? Entonces, los reglamentos de crédito deben de tener esa parte. Hay en los procesos de Smart Campaign, que es la campaña digamos, de concientización a cuidar a nuestros clientes, a tener transparencia en los requisitos de los créditos, tener transparencia en la atención a los clientes es importante, y ahí debe estar enmarcado la forma de tomar esos casos delicados cuando hay un cliente que presenta un tipo de problema como el que tú dices. Entonces, sí va a depender de la normativa y del reglamento que esté y invocar esa normativa a efecto de darle un tratamiento especial a esas personas. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? De lo contrario, por el tiempo, lastimosamente, yo aquí encantado, todavía tengo toda la tarde libre, entonces podríamos pasar, pero yo sé que todos tienen compromisos y si sigo hablando los voy a dormir. Solo una preguntita, ¿todavía habrá chance de enviarle lo del neoliberalismo? Siempre hay chance hasta el último día de clase para todos. Lo que trato de hacer con esto es, fíjense que son palabritas que se dicen. Cuando tengan una palabra, duda de una palabra, pregúntenmela. Si yo no sé, se la contesto después. Porque no todos sabemos de todo, ¿verdad? Pero es importante que hay palabras claves. Estamos viviendo neoliberalismo en Guatemala, ¿sí o no? Melanie, ¿qué es el neoliberalismo? Es importante que lo sepan. Ustedes se van a encontrar por ahí en algún auditorio y les van a hacer una pregunta o van a ver. Entonces, para mí, eso está abierto. O sea, lo pueden entregar de aquí hasta que termine el curso, ¿verdad? Porque necesito que esa parte, a pesar de que es voluntaria, siempre mantenerla, y las voy a poner por ahí algunos otros temitas ahí para que lo investiguen, pues creo yo que son cosas importantes, ¿verdad? Entonces, está abierto. Esa era la respuesta. Sí, solo una pregunta, ¿a dónde hay que enviárselo? Porque yo se lo envié a su correo de Galileo y me lo rebotó. Ah, te lo está rebotando en Galileo. Entonces, mándenmelo. ¿Me lo puede mandar por WhatsApp? ¿Me lo puede mandar por WhatsApp? ¿Como documento de Word o solo como un comentario escrito? WhatsApp. Yo, digamos, lo tengo en el documento y yo lo puedo bajar a mi computadora y todo, no hay ningún problema. La forma más fácil para mí sería esa. Si le está rebotando ahí en WhatsApp, 401-66-451, mi teléfono, me mandan ahí su WhatsApp, yo lo miro, lo leo. Lo más importante es yo verificar que lo hayan hecho y ya les pongo el punteo. Yo no guardo, digamos, muchos documentos o no los imprimo ni nada, sino que, digamos, lo podría guardar en un archivo electrónico, ahí lo tengo, pero lo más importante es saber que lo hizo, ¿no? Quiénes lo hicieron o no, me va a dar la pauta después de darles algún reconocimiento en clase, ¿no? Ok, solo una pregunta. ¿Podría repetir su número? ¿401? 401-66-451. 401-66-451. Así es, ¿verdad? Entonces, por WhatsApp lo pueden mandar, ¿verdad? Y el que tenga mi correo, pues también puede tener mi correo. Voy a ver si habilito qué está pasando con el correo de la Galileo. Y voy a ver si lo resuelvo hoy, y intenten también ustedes mandármelo por ahí también en primera instancia, ¿verdad? Y si no pueden, ya me lo mandan por WhatsApp. Bueno, Lick, feliz tarde, Lick. Jóvenes, que tengan una feliz descanso. Espero que las secretarias, las personas que son secretarias o son personas que son asistentes, tengan un maravilloso día, hayan tenido un maravilloso día, ¿verdad? Y que este 1 de noviembre, pues que se recuerda a los aspectos laborales de Guatemala que todavía hay que trabajar,
Creo yo que el descanso nos cae bien, pero también siempre tenemos que tener en cuenta de mejorar esto para ser un mejor país cada día, ¿verdad? Así que tengan ustedes un feliz fin de semana y que Dios quede con ustedes. Adiós.